Yo soy Félix Díaz, Carayé de la comunidad Com, Potaina Pocnanabó de la provincia de Formosa y a la vez presidente del Consejo Consultivo Participativo de los Pueblos Indígenas de la República Argentina. En estos periodos que nos toca vivir en este país, nosotros como pueblo indígena hemos sido reconocidos por el Estado como figura preexistente. Y esa preexistencia, gracias a la lucha de nuestros líderes que han marcado este camino para poder caminar a la par de los ciudadanos argentinos, pero con una figura distinta a la sociedad civil. Por eso, estas leyes que fueron creadas justamente para poder diferenciar los derechos civiles que tiene nuestra ciudadanía argentina. Y cuando menciono esto, cuando las leyes fueron creadas, habla sobre el tema justicia y derechos humanos. La ley garantiza los derechos a la tierra, a la educación, a la salud y a la participación de las comunidades indígenas. Comunidades indígenas, ¿qué son las comunidades indígenas? Son los conjuntos de familias descendientes de población que habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización. ¿Cuáles son los fines de esta ley de apoyo a las comunidades indígenas? Garantizar el acceso a la tierra, respetar su cultura en los planes de enseñanza y en la protección de su salud, que puedan participar en forma plena en la vida social, económica, cultural de la nación, respetando sus propios valores, preservar el patrimonio cultural. Esta ley fue declarada de interés nacional. Eso significa que es tan importante que pretende el compromiso de todas las provincias de la República Argentina para que se puedan lograr sus fines. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. ¿Qué es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Es el INAI. Es un organismo que se creó en el año 1985 dentro del Ministerio de Salud y Acción Social, hoy llamado Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Dentro del INAI se creó en el año 2004 el Consejo de Participación Indígena, CPI, para asegurar que las comunidades indígenas sean consultadas en todos los asuntos que se relacionan con ello. Entonces, esta legislación que estamos compartiendo es una base del comienzo de la integración de los pueblos indígenas hacia el Estado argentino. Entonces, acá hay algunos puntos que nos orientan más o menos cómo está organizado la legislación indígena. Derecho a la identidad. Derecho a la nacionalidad. La identidad, como pueblo indígena tenemos nuestros propios valores culturales y el derecho de tener la nacionalidad de ser argentino, formoseños, salteños, chaqueños, de cada provincia donde habitan los pueblos indígenas. Es el reconocimiento jurídico y social de una persona como sujetos de derechos y responsabilidades y a su vez de su pertenencia a un Estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectivo de las personas. UNICEF 2007. Los niños y niñas que no fueron registradas no existe para el Estado. Por ende,
no pueden ejercer sus derechos de una manera plena. La ausencia de documento de identidad implica ser invisible para los registros estatales, situación que genera exclusión, profundizando y perpetuando las condiciones de pobreza y precariedad. Trae aparejado la vulneración de los distintos derechos como ser salud, educación, etc. Derechos humanos fundamentales que establece un vínculo jurídico esencial entre el individuo y el Estado, en virtud del cual una persona es miembro de la comunidad política. Un Estado constituye un elemento fundamental para la seguridad del individuo, ya que además de conferir a la persona un cierto sentido de pertenencia e identidad, le otorga el derecho a disfrutar de la protección del Estado y le aporta un fundamento legal para el ejercicio de diversos derechos civiles y políticos. El pueblo Nibaclé de la provincia de Formosa hoy está sufriendo la violación de estos dos derechos tan elemental. Ni el Estado argentino ni el Estado paraguayo reconocen ciudadanía a estos hermanos, ni se están haciendo cargo de resolver su situación. Algunos de los casos concretos de conflicto por el territorio existente que no han sido resueltos. Comunidad Wichí, Pampa del 20, Las Lomitas, Formosa, no posee personería jurídica del RENACI ni asociación civil. Comunidad Pilagá, Pencolé, Las Lomitas, han solicitado la personería jurídica nacional hace varios años y no han sido otorgadas. Comunidad Com, Santo Domingo, Formosa, poseen personería jurídica del RENACI, pero no pueden ser titular de la tierra por ser personería jurídica nacional. Comunidad Com, Lote 67, Formosa Capital, poseen personería jurídica del RENACI, pero no pueden ser titular de las tierras por ser personería jurídica nacional. Comunidad Com, Otae, Napocnanabó, Formosa, el conflicto territorial con la provincia de Formosa, Universidad Nacional de Formosa y Parque Nacional Pilcomayo se encuentra en la Corte Suprema de Justicia desde el año 2011 y también continúa un conflicto con particulares que se encuentran dentro del territorio. Laguna Yema, Formosa, antiguo cementerio Wichí, que está siendo profanado y usurpado por los poderes de turnos. Misión Laicí, Tacaglé, Bartolomé de las Casas, La Primavera, Formosa, existen el decreto provincial número 1363/63 que dan cuenta que las tierras asignadas a las comunidades y comparado con lo que tienen hoy demuestra que han sido reducidos los territorios. Comunidad Misión Wichí, Las Llanas, kilómetro 1808, embarcación Salta, cuenta con una personería jurídica provincial, fueron desalojados de sus territorios por una familia criolla. Entonces, esta historia que estamos compartiendo, Argentina, cuando reformó la Constitución Nacional en el año 94, incorpora en la Constitución Nacional el artículo 75, inciso 22, que dice lo siguiente: aprobar
o desechar tratados concluidos con las demás naciones, con las organizaciones internacionales y los concordatos con la Santa Sede. Los tratados y concordatos tienen jerarquía superior a las leyes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Interamericano de Derechos Económicos y Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus protocolos. Protocolo facultativo, la Convención sobre la Prevención y la Sanción de Delitos de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Convención sobre los Derechos del Niño en las condiciones de su vigencia tienen jerarquía constitucional, no derogan artículos algunos de la primera parte de esta Constitución y deben entenderse complementarios de los derechos y garantías por ella reconocidos, solo se podrán ser denunciados en su caso por el Poder Ejecutivo Nacional, previa aprobación de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Los demás tratados y convenciones sobre derechos humanos, luego de ser aprobados por el Congreso, requerirán del voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara para gozar de la jerarquía constitucional. Entonces acá vemos las condiciones que pone la Constitución argentina sobre los derechos civiles y políticos de los pueblos indígenas. Nos encontramos con este problema en la Cámara del Senado y la Cámara de Diputados de la Nación, y también las denuncias graves por las violaciones de los derechos humanos tiene que hacer el Poder Ejecutivo. Cuando nosotros tuvimos problemas en el año 2010, los actores políticos en aquel momento, cuando el tema indígena era como algo novedoso, nos ayudó el CELS, la Defensoría del Pueblo, Defensoría General de la Nación, el INADI, el INAI y también la Secretaría de Derechos Humanos. Hemos presentado un pedido de una medida cautelar sobre la violación de los derechos humanos de mi comunidad Pocna-Nabó, sin la aprobación del Poder Ejecutivo ni la Cámara de Diputados. Entonces hemos logrado eso porque hemos demostrado que hemos sido reprimidos, hemos sido violentados por el accionar de la policía de la provincia de Formosa. Entonces estas son las cosas que nosotros denunciamos y el Estado nunca nos ofreció el acompañamiento para poder llegar a un lugar donde uno podría llegar a esto, como el caso de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Nosotros cuando estuvimos denunciando estos hechos, nos dieron una medida cautelar, asumió el gobierno nuevo el año anterior, Alberto Fernández. Lo primero que hicieron fueron sacar esa medida cautelar para poder dar libertad a Formosa de seguir haciendo lo que quiere con los pueblos indígenas. Porque en esa orden que nos otorgó la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos en el año 2011,
es la que frenó la persecución hacia mi persona, mi familia y los miembros de mi comunidad. Muchos de mis hermanos que han sido víctimas de la represión, que fueron heridos, brutalmente golpeados por la policía, la mayoría de estos hombres y mujeres murieron de a poco, lentamente, con sus secuelas de la herida por parte de la policía de la provincia y la Gendarmería Nacional. Y hoy, esta mañana, me entero que falleció uno de los ancianos que siempre estuvo con nosotros. Se llama Luis Gómez. Hace 2 semanas atrás, uno de los hijos de Luis Gómez, que se llama Sixto Gómez, que fue uno de los primeros hermanos que fue mencionado que falleció en la represión y que Roberto López nunca se nombró en el derechos humanos. Para que ustedes se den cuenta de que el pueblo indígena tiene un respaldo muy importante que tiene que ver la Constitución Nacional Argentina. En el artículo 75, inciso 17, dice lo siguiente: reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe intercultural, reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Acá me quiero detener un poco. La Constitución dice que se tiene que reconocer la personería jurídica de las comunidades indígenas. Pero lo que acabo de leer al principio de esta clase, la personería jurídica nacional no puede ser titular de las tierras porque es de una organización nacional, porque las tierras que habitan los pueblos indígenas es administrada por el gobierno provincial. Entonces, esta Constitución, que es la garante del respeto de la identidad cultural hacia los pueblos indígenas, no funciona porque no se hace como una excepción para poder garantizar la protección hacia los pueblos indígenas de Argentina. Cuando dice que dice reconocer la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. El Estado dice que sos propietario, pero no te da el título de propiedad, en la cual es una mentira enorme hacia nosotros. El Estado aparece como garante, pero no te reconoce la titularidad de las tierras a los pueblos indígenas porque no hay una ley que habla sobre la titularidad comunitaria de las tierras indígenas. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de dialogar con el Estado para poder solucionar estos inconvenientes, porque entendemos que el Estado tiene una deuda social con nosotros. Y acá continúo la lectura, dice: irregular la entrega de otras aptas y suficiente para el desarrollo humano. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargo. Asegurar su participación en la gestión referida a sus recursos naturales
y a los demás intereses que los afecten. Las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Ahí está la otra trampa que se han puesto en esta Constitución. Las provincias pueden, si ellos quieren, lo van a hacer. Si ellos dicen que no, ellos están autorizados de negar el desconocimiento, este conflicto territorial que tenemos en las provincias de Formosa, en la provincia de Salta, Chaco, Neuquén, Misiones, Santa Fe, donde habitan los pueblos indígenas. Tenemos este problema. Dice, las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. En vez de que tendría que decir algo como podrán, para que las provincias y nación pueden trabajar juntos como estados, nación, provincia y municipio. Pero esta trampa, que es una palabra muy sencilla, que las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Cuando la Constitución afirma que se ha reconocido la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, tiene por objetivo asegurar que las leyes y los actos de las autoridades no desconozcan la particularidad cultural de los descendientes de quienes vivían en el territorio argentino con anterioridad a la llegada de los conquistadores. Cada comunidad indígena, como sujeto colectivo, tiene derecho a que se respete su identidad y a la educación bilingüe intercultural. Estas son formas de asegurar la preservación de cada cultura aborigen. Así que es el artículo 52 de la Ley Educación Nacional 26.206 asegura a los pueblos indígenas el derecho a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer las pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñar activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. También la Constitución reconoce ciertas particularidades respecto de los bienes de las comunidades aborígenes, distintas de las que rigen para las demás personas. Así se les ha garantizado la posesión y propiedad de las tierras comunitarias que tradicionalmente ocupan. Se trata de un dominio sobre esos bienes otorgados por la Constitución que no puede ser desconocido o cuestionado por normas de inferior jerarquía, que deberán regular las particularidades que caracterizan a ese dominio. Estas particularidades son: las tierras serán adquiridas por disposición de la Constitución, serán propiedad comunitaria, serán inalienables, no pueden enajenarse ni transmitirse, su dominio no puede desmembrarse, ya que no pueden recaer sobre el gravamen ni embargos. Las comunidades aborígenes tienen derecho a obtener prioritariamente tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Por último, la Constitución procura que las leyes y las autoridades aseguren a las comunidades indígenas la participación en aquellos asuntos que afecten
sus intereses y en la gestión de sus recursos naturales. La ley 23.302 dispone que las comunidades indígenas integren al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, organismo cuya finalidad es asistir esas comunidades y elaborar planes de fomento de sus actividades. Al observar las normas que hemos reseñado, podemos afirmar que muchas de ellas se encuadran dentro de lo que se es llamado acciones positivas o acciones afirmativas, mecanismos destinados a promover la igualdad de oportunidades, ya que procuran la promoción de un grupo social tradicionalmente discriminado. Es muy interesante estas legislaciones que han sido creadas justamente para poder reconocer la preexistencia étnica de los pueblos indígenas de la República Argentina. Pero a veces uno se pregunta, ¿por qué nos hacen esto? Yo estoy meditando muchas cosas y muy serio con el tema de la legislación indígena y a veces me pone muy triste porque no veo un horizonte esperanzador, que nos escuchen, que nos inviten a dialogar con los legisladores, senadores y diputados, el Poder Ejecutivo, para atender estos reclamos que hoy sufren los pueblos indígenas, las irregularidades de nuestras personerías jurídicas. No podemos cumplir por falta de medios, asesoramiento jurídico, también recursos para moverse. Entonces estamos atados pies y manos. Cuando uno empieza a sentir eso, uno como desearía cambiar esta historia, pero lastimosamente no somos agenda de Estado. Somos objeto para la política partidaria, nos usan, nos arrastran y luego nos discriminan. Pareciéramos que somos animales que no puede hablar, que no puede opinar, que no puede discutir ante un funcionario de alto rango, como el caso del Poder Ejecutivo y Legislativo. En todos los lugares donde uno escucha, siempre existe un espacio de derechos humanos. Todos los ministerios tienen un espacio que se denominan derechos humanos. En la Cámara del Senado, Cámara de Diputados, en los ministerios, en el Poder Ejecutivo. Pero ¿dónde estamos nosotros, los pueblos indígenas? Cuando empezamos a tratar de entender estas irregularidades, entonces uno retrocede. ¿Qué son los derechos? El derecho garantiza el bienestar general, la dignidad de todos los seres humanos. Para eso está la legislación. El derecho garantiza el bienestar general, la dignidad de todos los seres humanos. Nos dice cómo se ordenan las cosas de la vida. Ese orden está escrito para que todos lo conozcan y respeten. El derecho es como una regla. Los derechos son propios de todas las mujeres, los hombres, los niños y las niñas, no importa de dónde hayan nacido, a qué pueblo pertenezcan, su posición económica, su color de piel,
ni qué actividad desarrollan. Los derechos no existen desde siempre. Fueron conquistados a través del tiempo gracias a la lucha y resistencia que llevaron a la práctica mujeres y hombres en todo el mundo. En casi todas las sociedades, los derechos se encuentran organizados en la Constitución Nacional. Los derechos se conquistan, se construyen y cuando es necesario, se modifican. Los pueblos indígenas, como grupos étnicos y preexistentes, el Estado Nacional, tenemos los derechos que corresponden a todos los ciudadanos y además otros derechos específicos. Qué cosa cuando uno empiece como a ver la historia de Argentina. En el año 1879, General Julio Argentino Roca, que hizo la campaña que se denominó Conquista del Desierto. Se trató de crueles campañas militares en Pampa y Patagonias que arrasaron con los pueblos indígenas que allí habitaban. Concluida la campaña, el Estado vendió las tierras a terratenientes familiares vinculados a los gobiernos que sucedieron entre el año 1876 y 1903. Benjamín Victorica, en el año 1884, como general de la nación, llevó adelante lo que se llamó Conquista del Chaco. Se trató de una guerra contra los pueblos originarios que habitaban la región chaqueña con el objetivo de quitarles sus tierras y anexarla a la nación. Masacre de Napalpí, Chaco, en el año 1924. Gobierno de Marcelo T. Alvear. 19 de julio del año 1924. Durante el gobierno democrático de Marcelo T. Alvear, la Gendarmería Nacional asesinó a más de 500 hermanos mocovíes que estaban reclamando por la condición de hacinamiento en que vivía, en la reducción y por la persecución de la policía local. A este número debemos sumar los muertos los días siguientes cuando continuaron la persecución a quienes lograron escapar. Formosa, en el año 1947, gobierno de Juan Domingo Perón. Un 10 de octubre del año 1947, durante el gobierno democrático de Juan Domingo Perón, en el paraje La Bomba, cerca de Las Lomitas, se reunieron miles de hombres, mujeres y ancianos y niños del pueblo Pilagá para celebrar un encuentro religioso. En las únicas fuentes oficiales que existen, el número de asistentes el encuentro varía entre 1.500 y 8.000. Días previos se hizo correr el rumor entre vecinos y la Gendarmería Nacional que los indios estaban organizando un malón. Cerca de las 6 de la tarde, los gendarmes apuntaron contra la multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas. La matanza siguió varios días, más cuando persiguieron por el monte y por comunidades cercanas a los hermanos que lograron escapar. Entonces, para mí, la historia nuestra no es de ahora, que estamos en una situación más o menos importante para mí, de mostrar nuestra existencia. A pesar de esa campaña
de exterminio hacia los pueblos indígenas, aún estamos aquí, dando nuestra identidad, mostrando al mundo que aún así el Estado argentino se encargó de exterminar a los pueblos indígenas. Y no lo pudieron. ¿Sabe por qué no pudieron? Porque el pueblo indígena no es propiedad del Estado. Nosotros somos naturaleza. Nosotros somos parte del monte, de la tierra, del agua, del aire. Por eso nunca nos exterminaron. Y esta identidad que hoy estamos mostrando al mundo, queremos que se escuche nuestra voz y que podamos hablar de igual a igual cualquier profesional, pero que sea la voz del indígena, no de un padrino. Entonces esta historia que estoy compartiendo con ustedes no es un invento mío, sino son informes oficiales que el mismo Estado registró para mostrar que el poder lo tiene el poder político. ¿Por qué no reconoce la personería jurídica? Porque dice que el territorio es provincial. Después provincia dice, no, ese territorio es municipal. Cuando la Constitución dice, las atribuciones pueden concurrentemente, o sea, las atribuciones que la provincia pueden ejercer, si ellos quieren. Pero el gobierno de las provincias nunca van a aceptar que el pueblo indígena sea el titular de las tierras. ¿Por qué? Porque en nuestros territorios están los litios, están el petróleo, la minería, el campo para la soja, para la ganadería. Entonces ellos quieren expulsar a los indígenas sin a cambio de nada. Por eso nos niegan el agua, nos niegan la salud, nos niegan todo el derecho de una formación profesional para nuestros jóvenes indígenas, para que sean profesionales. Formosa fue la primera provincia que reconoció, incorporó el reconocimiento hacia los pueblos indígenas con una ley que se llama Ley Integral del Aborigen, número 426. Ya cumplieron 40 años esta ley. Y no hay ningún indígena profesional que sea médico, abogado, ingeniero, un científico, un especialista en algún tema. No tenemos, porque siempre nos han arrinconado, nos han hecho la vida imposible, para que no lleguemos a administrar nuestro recurso natural, nuestras comunidades, nuestra familia, siempre mendigando agua, mendigando salud, mendigando todos los derechos humanos, que son derechos adquiridos mediante la lucha de los pueblos indígenas. Así que estas son las información que comparto con ustedes, porque hoy me siento como un día muy nostálgico, triste, dolorido, por todo lo que está pasando. En mi comunidad solamente. No quiero imaginarme lo que pasa en Salta, en Chaco, en toda la provincia de Formosa. Esto duele cuando uno empieza a informar. El Estado se quiere encargar de exterminar a los pueblos indígenas. No es que yo estoy inventando. Acá, en la ley 23.302, la ley 23.302, en el artículo 13, dice lo siguiente:
En caso de extinción de la comunidad o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas a ella pasarán a la nación o a la provincia o al municipio, según su caso. Que en este supuesto, la reglamentación de la presente establecerá el orden de prioridad para su readjudicación si correspondiere. El miembro de una comunidad adjudicataria de las tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad. Qué interesante estos. El mismo Estado nos está diciendo, en caso de extinción de la comunidad, los bienes pasarán a la nación o la provincia o al municipio, según su caso. En caso de que abandonare sus tierras, no tendrán derecho a reclamar. Entonces, voy de vuelta el artículo 75, inciso 17, cuando el Estado dice que reconoce la propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan. Primero, te dice que sos propietario y en el párrafo final de ese artículo dice las tierras que tradicionalmente ocupan. Ahí interpreto que solamente somos ocupantes de ese territorio ancestral que estamos defendiendo, dando nuestra vida para que no se despoje, para que no se pierda, porque ahí están enterrados nuestros ancestros. Ahí nacimos y ahí tenemos que ser enterrados, porque así es nuestra forma de vida. Es muy importante para mí tenerlo a ustedes para poder compartir esta charla, porque esto me hace bien que alguien me escuche. Y sé que muchos de ustedes dirán que no son nadie, pero sí son muy importantes para nosotros, porque ustedes son lo que les interesa, que la vida del pueblo indígena tiene que ser reconocido, respetado y valorado como son. Todos somos importantes en esta vida, porque anteriormente yo decía de que yo no era nadie, no sabía nada, no entendía nada, pero hoy me siento capaz de decir que soy un experto en la legislación indígena. No tengo título, nunca estudié, pero me considero un conocedor del mundo indígena, porque desde ahí nací, ahí crecí y ahí quiero estar en el día de mañana cuando dejo de existir. ¿Por qué? Porque la sociedad tiene que sacar en su mente de que el indígena es mago, que el indígena es haragán, que el indígena es sucio, borracho, drogadicto. Que nos miren como somos, como humanos. Entonces lo que yo siempre trato de hacer es hablar con todo. No tengo miedo a nadie. Aunque a veces a mí me tildan de que yo soy el indio macrista. Ahora me dice que yo soy el indio de Milei. Yo no soy de Macri, ni de Milei, ni del kirchnerismo, ni de ningún partido. Soy indígena y tengo mi propia identidad y es la que yo estoy defendiendo para que nos vean que todavía existimos y vamos a seguir existiendo y vamos a ser una nación esperanzadora para que podamos cambiar la historia de esta humanidad que hoy estamos sufriendo, de negarnos el derecho de ser argentino, derecho
que nos hace falta derechos humanos. Entonces, esta historia que estamos trabajando, queremos ser parte de la sociedad, sin miedo, sin rencor, sin odio, para que podamos construir un mundo mejor. La verdad que me siento un poco emocionado porque todo lo que estoy diciendo sale desde el corazón, del alma, con toda la fuerza, por la bronca que tengo de seguir escuchando, viendo a mis hermanos morir sin asistencia médica. Entonces yo quiero ser la voz, espero que puedo seguir siendo la voz y la imagen en el mundo indígena. Y yo no quiero ser el único. Muchos hermanos que están en los territorios la sufren de igual a igual. Todos padecemos esta injusticia. Todos necesitamos que nos escuchen,